Porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Química, Ciencias 3. ¿Qué es el porcentaje? Cuando decimos porcentaje, nos referimos a una forma de expresar una parte que se encuentra dividida en 100. O también lo podemos definir como un número o cantidad que representa una parte proporcional de una totalidad dividida en 100 partes. ¿Qué es el porcentaje en masa? Cuando nosotros decimos porcentaje en masa, nos estamos refiriendo a las disoluciones, en qué cantidad se encuentra en composición porcentual una disolución. Por lo tanto, el porcentaje en masa, o también se le conoce como porcentaje en peso, es la cantidad en gramos del soluto por cada 100 gramos de disolución. Pongamos atención a las unidades de medida. Estamos mencionando gramos. Entonces, cuando hablamos de gramos, estamos hablando de porcentaje en masa. Pasamos a la siguiente. A continuación vamos a analizar la fórmula para determinar el porcentaje en masa de una disolución. Vamos a representarlo de la siguiente manera. Porcentaje en masa se representa de esta forma porque recordemos que estamos hablando de las disoluciones que contienen soluto, que se encuentra en menor cantidad, y disolvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Por lo tanto, vamos a hablar de la masa del soluto y de la masa de la disolución. Tenemos entonces porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la disolución, y el resultado de esta división lo vamos a multiplicar por 100. De esta manera podemos nosotros determinar el porcentaje en masa. Vamos a analizar el siguiente problema aplicando la fórmula anterior. Tenemos el siguiente problema. Dice: calcula el porcentaje en masa de una solución que tiene 18 gramos de soluto en 240 gramos de disolución. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué es porcentaje en masa? Como ya les mencioné anteriormente, tenemos que poner atención a las unidades de medida. Entonces, si nos están dando gramos, entonces tenemos que determinar porcentaje en masa. Es importante que nosotros observemos las unidades de medida para que podamos determinar si es porcentaje en masa o porcentaje en volumen. Primera. Y segunda, vamos a igualar las unidades. Si tenemos gramos en el caso del soluto y kilogramos en el caso de la disolución, vamos a convertir los kilogramos a gramos para que sea mucho más fácil hacer las operaciones. Y tenemos vamos a resolver el problema anterior, que vuelvo a escribir de la siguiente manera. Vamos a calcular entonces el porcentaje en masa. Yo les sugiero como primer paso que identifiquemos y enlistemos cada uno de los datos del problema. Para resolver un problema es importante leerlo una y otra vez hasta que comprendamos bien qué nos está pidiendo el problema y qué datos nos está aportando ese problema, para que nosotros podamos identificar cada uno de los datos que se nos presenta y podamos determinar la ecuación o la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, como primer paso, identificamos y hacemos una lista de los datos que nos proporciona este problema. Tenemos entonces
como dato dice que la masa del soluto son 18 gramos. El siguiente es 200 gramos de disolución. Y lo que nos está pidiendo el problema es el porcentaje en masa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Volvemos a tener los datos: masa del soluto, masa de la disolución y el porcentaje en masa. Tenemos entonces la fórmula que queda de la siguiente manera: porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, como ya vimos anteriormente, entre la masa de la disolución, y esto va a estar multiplicado por 100. Sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Masa del soluto son 18 gramos, la masa de la disolución 240 gramos y el porcentaje en masa. Entonces tenemos nuestra fórmula que dice porcentaje en masa. Vamos a tener que es igual a los 18 gramos que nos representa a la masa del soluto, entre los 240 gramos que representa la masa de la disolución. El resultado de esta división lo vamos a multiplicar por 100. Ya realizando las operaciones tendríamos lo siguiente: porcentaje en masa va a ser igual a 0.075, que es la división de 18 entre 240, y este resultado lo vamos a multiplicar por 100. Por lo tanto, el resultado se obtendría de la siguiente manera y sería 7.5. Si multiplicamos 0.075 por 100, nos da 7.5%. Este sería el porcentaje en masa a la que se encuentra nuestra disolución. Tenemos el siguiente problema, problema 2. Es muy similar al problema 1. En este caso estoy utilizando los mismos datos del soluto y de la disolución, solamente que no lo estoy expresando en gramos, sino en mililitros. ¿Por qué? Porque los mililitros son las unidades de medida del volumen. Entonces los pasos son similares, solamente cambiamos las unidades de medida. Y tenemos entonces lo siguiente. El problema dice: calcula el porcentaje en volumen de una solución que tiene 18 mililitros de soluto en 240 mililitros de disolución. Como pueden observar, los datos son los mismos, solamente cambian las unidades de medida. Ya no son gramos, sino son mililitros. Vamos a iniciar a resolver el problema anterior. Lo vuelvo a escribir aquí. Es calcular el porcentaje en volumen de una solución que tiene 18 mililitros de soluto en 240 mililitros de disolución. Igual como en el caso anterior, el primer paso, pues les pido que identifiquen y enlisten cada uno de los datos del problema. Les recuerdo nuevamente que todos los problemas que tengamos que resolver vamos a leerlo las veces que sean necesario para que podamos comprender qué datos nos arroja el problema y qué operación podemos realizar con cada uno de ellos. Entonces procedemos a enlistar los datos. Tenemos el volumen del soluto, que son 18 mililitros, el volumen de la disolución, que son 240 mililitros,
y tenemos que encontrar el porcentaje en volumen. Si observan bien, este problema es muy parecido al primero que hicimos. Lo único que se cambia son las unidades de medida. Ya no son gramos, sino son mililitros. Ya no es porcentaje en masa, sino es porcentaje en volumen. Tenemos entonces nuevamente los datos, los enlistamos y escribimos la fórmula. Porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto entre el volumen de la disolución. Al resultado de esa división se multiplica por 100. Y por lo tanto la expresión queda de esta manera. Vamos a resolverla igual que en el caso anterior. Vamos a sustituir los datos en la fórmula y tenemos entonces lo siguiente. Volvemos a escribir los datos: volumen del soluto, volumen de la disolución, el porcentaje en masa. Y nuestra fórmula queda de la siguiente manera: porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto, que son 18 mililitros, entre el volumen de la disolución, que son 240 mililitros, y el resultado de esta división lo vamos a multiplicar por 100. Y queda entonces de la siguiente manera. Ya realizando las operaciones, entonces tenemos que el porcentaje en volumen va a ser igual a 0.075, que es el resultado de la división de 18 entre 240, y lo vamos a multiplicar por 100, y nuestro resultado sería de la misma manera 7.5%. Lo importante para resolver estos problemas es que nosotros comprendamos cada uno de los pasos que se deben de llevar a cabo para evitar equivocaciones. Espero y deseo que este video les ayude a comprender un poco más el tema de porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Gracias por su atención.